Y pues el mensaje, el título del mensaje es El fin viene. Sencillo, el fin viene. Y lo vamos a ver desde la carta del apóstol Juan. Dice el versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene. El que confiesa al Hijo tiene también. Señor, te damos gracias por este día, por tu bendición, por tu favor, por tu amor, por tu misericordia. La hemos cantado, Señor, y queremos atesorarla. Hemos hablado de ella y también hoy se ha hablado de seguro en las clases de estudio bíblico, Señor, de discipulado. Te pedimos, Señor, que nos sigas hablando, fortaleciendo, guiando, Señor, hacia el camino que debemos seguir. Gracias por ser ese camino. Gracias por ser esa verdad. Gracias por manifestar tu vida a diario en nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Recientemente, en enero de este año, algunos científicos se reunieron para decir que el reloj del fin del mundo estaba solo a 85 segundos de la hora de la medianoche, así lo llaman ellos. Y esta hora de la medianoche es la hora para los científicos del fin del mundo. Y ellos decían, debemos valorar todo lo que está ocurriendo en el mundo. Decían los científicos, ¿cuántas guerras hay? ¿Cuántos rumores de guerras hay? ¿Cuántas catástrofes? ¿Cuánto cambio climático? ¿Cuántas situaciones se están dando en el mundo? Y se reunieron ellos. Necesitamos mover un poco más el reloj. Pero nosotros como creyentes debemos recordar, decía el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses allí, que en cuanto a tiempo y ocasiones no es necesario que les escriba, porque el Señor vendrá como ladrón en la noche. Y nosotros, aunque no necesitamos un reloj del fin del mundo, tampoco podemos estar ajenos a lo que está ocurriendo en el mundo. Debemos permanecer velando, orando y viendo todos los sucesos que están alrededor, porque somos parte de esa iglesia que se mueve, de esa iglesia que debe predicar, de esa iglesia que está atenta. Por eso el apóstol Juan comienza a hablar del fin, el final de los tiempos, y por eso es necesario que nosotros revisemos las evidencias que él muestra en esta carta para decir, creyentes, el fin está cerca. Y hay al menos dos evidencias contundentes de las que vamos a hablar hoy. Son evidencias que él coloca allí y nosotros debemos verlas, recibirlas, aplicarlas y estar conscientes de ellas para avanzar en medio del mundo en el que vivimos. Por eso se nos viene diciendo, somos luz, no somos oscuridad. Debemos amar a nuestros hermanos, porque allí se manifiesta el amor de Dios. Y son cosas prácticas que el apóstol Juan quiere decirnos. Entonces, ¿cuáles son estas evidencias que están allí en estos pocos versículos? Pues la primera evidencia es la manifestación de muchos anticristos que incluso han surgido del seno de la iglesia. ¿Y cuántas personas, según cristianas, se manifiestan hoy y sale a relucir su testimonio como alguien que en realidad es un falso cristiano? ¿Cuántas personas salen del seno de la iglesia, cerca de la iglesia, de la actividad de la iglesia y se manifiestan como personas que en realidad son unos anticristos? Los llama Juan. Y más adelante vamos a ver que el enfoque de Juan no es el anticristo ni los anticristos. ¿Ustedes saben cuál es el enfoque de Juan?
El enfoque de Juan está para avisarte a ti, para prevenirte a ti, para hacerte recordar a ti que la unción del Santo está en ustedes. Eso es lo que quiere Juan que valoremos. La unción del Santo, el Espíritu Santo está en ustedes. Y por lo tanto, el mundo respira aún beneficio porque la iglesia del Señor avanza. Porque si no, me decía alguien ayer, el mundo está roto. Y nosotros lo sabemos porque el pecado está cada día manifestándose, reproduciéndose y están usando cualquier tipo de cosas para reventar nuestras familias, para dañarlas, destruirlas, acabarlas. Y hay movimientos tan gafos hoy, tan ridículos, que se están manifestando, que a veces nosotros nos reímos, pero no es cosa de risa, es cosa espiritual, es cosa real, es cosa de estar conscientes, es cosa de ataque al Señor y a la iglesia del Señor. Existe una referencia escatológica a la venida del anticristo. ¿Y qué es escatología? El fin de los tiempos. Pero cada escritor escribía pensando en la iglesia, en su labor, pensando en el creyente, pensando en el Hijo de Dios, pensando en el que es luz, para decirle, mira, tú eres vital, tú eres importante, eres la iglesia del Señor, debes avanzar a pesar de todas las cosas que ocurren. ¿Usted dice amén? ¿Eres iglesia? Debes ser luz. ¿Tú confiesas a Jesucristo como tu Salvador? Debes confesarlo y vivir tal cual esa confesión, porque si no también te pudieras convertir en un anticristo, en uno que niega a Cristo con su vida. Y es una de las mayores evaluaciones que nosotros tenemos a diario. Y ayer, cuando estábamos allí en la situación, yo me presenté como lo que soy. Yo soy pastor de la iglesia. ¿Qué otra cosa puedo decir? ¿Con qué otra cosa iba a chapear? No necesito chapear. Yo soy hijo del Rey de Reyes. Yo soy hijo del Dios de los cielos, del Dios soberano, del Dios que va a resolver, del Dios que me va a ayudar, del Dios que te ha ayudado a ti, del Dios que ayuda cada día a sus fieles creyentes. Entonces aquí Juan está apuntando al anticristo, sí, pero para decirle, no le hagan caso a eso. Ustedes tienen el poder del Espíritu Santo en su vida. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, poder de Dios. Por eso apunta nosotros. Está hablando Juan y él se incluye. Y cuando digo nosotros, hay un profesor en un seminario en el que estoy, él es el rector y él siempre dice, nuestro Juan, nuestro hermano Robinson. Y eso me llamó la atención porque él se identifica y se ve como dentro del seminario, solos de nosotros. Y esa es la referencia de Juan. ¿Y cuánto nos falta a nosotros como iglesia para decir nuestro José Luis? Nuestra familia, mi familia, y es lo que Juan apunta. Juan quiere que sepamos que desde siempre han surgido anticristos. Judas, un anticristo. ¿De dónde salió? De comer del plato del Señor. Y así se fueron manifestando muchos anticristos y estas situaciones generan tristeza, pero también generan mal testimonio a la iglesia. Generan no destrucción, porque nadie puede destruir la verdad, pero sí generan mal testimonio que da tristeza. ¿A usted le da tristeza eso? Cuando escucha de alguien que está pasando y resulta que fue un violador, resulta que le dio, se fue con otra esposa, con otra mujer, destruyó su familia. ¿Y cuántas cosas pueden suceder? Pues esta misma tristeza la sintió el apóstol Pablo cuando le escribe a Timoteo en la segunda carta allí y le dice, Demas me ha desamparado. Y sigue diciendo Pablo, amando más a este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia, Tito se fue a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma Marcos
y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Hermanos, muchas veces nos toca estar solos. Estos días estaba en el aeropuerto y es algo magnífico. No sé si usted se ha colocado a ver dónde reciben a la gente cuando llega de viaje. Muchas veces allí hay familiares esperando con pancartas y le están diciendo bienvenido y se abrazan niñas con flores. Y allí está la gente esperando a su familiar. Pero hay personas que pasan y nadie los está esperando. Están solos y a veces miran como para los lados para ver, ¿será que alguien me vino a esperar? Nos ha tocado ser de los que llegan a lugares y nadie los está esperando. Y siempre recuerdo al pastor Ramel Richard decirnos que unos misioneros fueron al África, fueron allí a predicar el evangelio y venían a los Estados Unidos porque no habían avanzado en la traducción. Y cuando ellos venían en ese mismo bote venía el presidente de los Estados Unidos y llegan allí al puerto de los Estados Unidos y cuando ellos escuchan algarabía, escuchan fuegos artificiales y dicen, wow, nos está esperando la iglesia. No, no los estaba esperando a ellos. Era el presidente de los Estados Unidos que estaban recibiendo con bombos y platillos y los misioneros llegaron sin que nadie los recibiera y ellos lloraban. ¿Dónde está la iglesia? Y la esposa lloraba y le decía a su esposo, ¿qué hacemos? Y ella se devolvió y lloraba desconsoladamente y su esposo fue, la abrazó y le dijo, volvamos. Y se devolvieron. Muchas veces nos toca caminar en la iglesia, así como Pablo dijo, Demas me ha abandonado. Y esta frase, abandonado, algunos escritores piensan que Demas fue y vino, como tal vez Tito, como tal vez Crescente, como tal vez Lucas, o como tal vez Marcos, pero allí hay un verbo gerundio que dice amando más a este mundo. Él comenzó a tener vitalidad en el amor al mundo, comenzó a gustarle la vida del mundo y se fue. Demas, quien acompañó a Pablo mucho antes y era un hombre fiel, un anticristo, se levantó. El verdadero creyente muestra una característica de perseverancia constante. Aquí lo está diciendo Juan. Permanece. El que no es anticristo permanece, avanza. Circunstancias, muchas. Tiempos y dificultades, muchos. Pero él es fiel hasta la muerte. Es un creyente confiable. Este Pablo, que fue abandonado, que escribe la segunda carta a Timoteo, es reverenciado por los ancianos de Éfeso. ¿Han leído cuando Pablo en Hechos es despedido por los ancianos de Éfeso? Se abrazan a Pablo, le besan el cuello, lloran con Pablo, lo despiden, porque dice allí Lucas, porque sabían que era la última vez que lo iban a ver. Confiable. ¿Por qué? Porque dice John Stott acerca de Pablo, dice, compartió toda la verdad posible con toda la gente posible en todas las formas posibles. Enseñó todo el evangelio a toda la ciudad con toda su fuerza. Su ejemplo de fidelidad debió haber sido de inspiración infalible para los ancianos de Éfeso. Ese es el ejemplo de inspiración, fidelidad, firmeza, avance. No solo elocuencia, no solo hablar, sino es justamente el carácter en medio del crisol de la fe cuando es evaluada. ¿Cómo nos manifestamos? ¿Cómo actuamos? No es sencillo, hermanos. Pero cuando pedimos al Señor, cuando clamamos al Señor, cuando buscamos al Señor, Él te dará salida y se mostrará y su poder se manifestará. Seguramente ángeles estarán cerca de ti, de su pueblo defendiendo, porque tú eres de Él, tú eres posesión de Dios, eres hijo de Dios y Él es tu Padre. Si eso no tiene valor, pues ¿qué tiene valor entonces? El camino de la perseverancia se presenta muchas veces sin contar con la compañía humana necesaria, lo que les decía antes. Perseveramos, pero a veces cuando vamos trotando,
Vemos a los lados, estamos solos, pero no solos. ¿Recuerdan aquel cuadro de las huellas en la arena? ¿Cuántos han visto ese cuadro? Las huellas en la arena. Se muestran 4 huellitas, ¿no? Y las huellitas avanzan, pero llega un momento en que se ven solo 2 huellas. ¿Y qué pasó allí? ¿De quiénes son esas huellas? ¿Tuyas? No. Te cansaste, tuviste problemas, te caíste, te revolcaron. Pero el Señor te carga, te lleva y va contigo. Y te dice, yo estoy contigo, no te desampararé, no te dejaré jamás. Yo estaré contigo todos los días. Debes confiar en mí, yo estoy aquí, no estás solo, no estás sola. Entonces, no es que nadie nos va a estar esperando. Ángeles estarán allí. El Señor estará allí. El Señor está en nosotros y es lo que Juan quiere decir. ¿Usted dice amén? ¿El Señor está en ti? ¿Estás manifestando a ese Señor? Pues necesitamos tener cuidado con negar la verdad. Y es lo otro que dice Juan. Todo aquel que manifiesta una actitud de negación de la verdad y la persona de Cristo asume una posición de anticristo. Si niegas a Cristo, si lo niegas y asumes esa posición, eres un anticristo. ¿O qué otra cosa? ¿O cómo quiere que lo llame? ¿Cómo quiere que lo denote? Como lo dice Juan en otra ocasión, un hijo del diablo entonces. Un anticristo, hijo del diablo, la ira de Dios sobre ti, Romanos. Y en este tiempo, con la algarabía de estos muñecos Terian que andan por ahí, bien, hay gente creyendo estas loqueras. Pero la verdad de Dios, que es razonable, que es medible, comprobable, no lo creen, pero viven así y son capaces de creer estas manifestaciones irracionales que desde siempre han existido, pero ahora quieren hacerse normales. Y es lo que vamos a ver. Juan habla y apunta a la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Es medible la verdad? ¿Hasta qué punto llega la verdad? ¿Cómo estás tú con la verdad? Juan quiere que nosotros vivamos la verdad, que prediquemos la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que es anticristo niega la verdad y asume un rol antagónico contra todo lo que tenga que ver con Cristo. Y muchas veces los anticristos están sigilosos. Usted no los ve. Siempre recuerdo al pastor Ageo. Están disfrazados de lobo, pero se parecen a una oveja. Están allí sigilosos. Están muy cerca de nosotros. Las manifestaciones no son de algarabía, son silenciosas. Y el llamado es que como iglesia nosotros debemos estar atentos cada día, velando y cuidando el rebaño y tú como rebaño. ¿Y por qué a la iglesia se le llama y se compara con pastores y ovejas? La característica de la oveja es, una de ellas es que es muy torpe y no ve el peligro y va para donde sea y se golpea y es torpe. ¿Y qué es lo que quiere decir? Tengamos cuidado con hacer torpezas, con buscar oler lo que no debemos oler, con buscar comer lo que no debemos comer. Atendamos al pastor de la iglesia y al liderazgo y a la iglesia misma. Muchas veces entonces estas manifestaciones son de algarabía, no, son silenciosas. No se manifiestan, no aparecen. No, yo creía que es hermano, yo creía que es hermana. No, yo lo veía. No es que caminaba, no es que hablaba, qué elocuencia tenía. ¡Wow! Mira, y mira lo que resultó ser. Se debe prestar mucha atención a lo que nosotros estamos llamando verdad en la actualidad. Para ti, ¿qué es la verdad? ¿Quiénes están diciendo la verdad? Cualquier página, video, reel, influencer que usted sigue, en el cual cree, ¿está diciendo la verdad realmente? ¿Usted está buscando el rastro de esa verdad? ¿O usted está reproduciendo una mentira porque ni siquiera sabe de dónde salió? Más adelante vamos a hablar un poco más. ¿Estamos nosotros buscando la fuente de dónde salió ese inspirador predicador?
¿De dónde salió ese psicólogo supremo? ¿De dónde salió aquel hombre elocuente? Estamos buscando de dónde sale y cuáles son sus principios. Vea, hermano, no invente. La palabra de Dios está para guiarnos. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros y Él nos va a guiar a toda la verdad y nos va a revelar quién es quién y quién no es quién, porque Él está en nosotros. Pero nosotros debemos, como su iglesia, estar conscientes de eso. Y Él ha dejado medios de gracia en su palabra, la oración, la cercanía, la comunión con cada uno de nosotros para que tengamos cuidado. La fuerza del mensaje del apóstol Juan está en colocar en la mente, en la mirada, en la condición, no en lo que se escucha ni en lo que se dice, sino en lo que tienen viviendo en ellos. La unción del Santo está en ustedes. Otra versión dice, el Espíritu Santo de Dios está en ustedes. ¿Y qué cosa más valiosa que esa? ¿Qué cosa pudiera tener más valor en nuestra vida que eso? Busquen una. Dinero, más valor que Dios en nosotros. Guía espiritual, más guía que el Espíritu Santo. Y no estoy diciendo que no necesitemos de la comunión y del crecimiento, sino que todo parte de una vida devocional, cercana, firme, en comunión real con el Señor. Más allá de lo que la iglesia sabía acerca de los anticristos o del anticristo, Juan quiere y argumenta con fuerza acerca del poder que está en el creyente, la unción del Santo. Ahí está la fuerza del pasaje, la unción del Señor, el Espíritu Santo está. No sale y se viene. No está volando en las cabezas de ustedes. Es un verbo que, un verbo que indica que está presente en cada momento. Y eso está relacionado y acorde y conectado con todas las verdades en la Escritura. Está en ustedes, habita en ustedes. Y eso lo conectamos con Hechos 1:8, recibiréis poder. Y eso lo conectamos con lo que dice el Señor Jesús a los discípulos. Les enviaré un consolador que no los dejará solos. Pues implica eso, está en nosotros. Y no hay mejor cosa que decir que somos nosotros. Yo no sigo mucho esto del Super Bowl, pero es algo que llamativo y este año fue muy llamativo. ¿Cuántos escucharon algo del Super Bowl? No mucho. El Super Bowl es, pudiéramos decir, como un juego muy importante de fútbol americano y lo ve mucha gente. Y a ese lugar van más de 80,000 personas, pero en ese lugar van estrellas de todo tipo, pagas mucho dinero por entrar, los que pueden. Pero el punto es, y lo que les quiero decir es que en ese Super Bowl, en ese juego, este año hubo mucha algarabía, muchos fuegos artificiales, un espectáculo de medio tiempo, un cantante y todo estaba alrededor. Pero ¿de qué valía todo aquel show, todas aquellas luces, toda aquella algarabía si el juego no se daba? Y quiero llamarte la atención para decirle, por 1000 algarabías que haya en todo el mundo, por muchas cosas que se hablen en el mundo, lo más valioso que tiene este mundo hoy es la iglesia del Señor. Y el juego lo está haciendo la iglesia del Señor. No importa espectáculo de medio tiempo. No importa luces. No importa show. No importa algarabía. Lo que importa es la iglesia y lo que ella está haciendo. Entonces no debemos quedarnos debajo del almud. Porque somos nosotros. Y ese nosotros nos lleva a pensar. El valor de la iglesia entonces está en el avanzar. ¿Sí? Mateo, allí el Señor Jesús dice, ni las puertas del Hades prevalecerán ¿contra qué? ¿Contra qué? Contra la iglesia del Señor. Lo dice el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que hay que avanzar. ¿Quién nos va a detener? Nadie.
Entonces allí en ese espectáculo mucho se habló de las estrellas, mucho se habló del que cantó allí en el medio tiempo, mucho se vio con los aviones alrededor, pero eso nada servía si no se daba el juego. Al final lo que valió fue quién ganó y quién perdió y los jugadores que estaban allí. Usted es un jugador. Usted está en el campo de juego. Usted está en el terreno. Usted está avanzando como iglesia del Señor. Y debe avanzar. Entonces la primera evidencia es la manifestación de muchos anticristos. Muchos, y van a seguir levantándose. Y nosotros debemos revisarnos cada día. Yo no quiero ser un anticristo. Yo quiero ser un seguidor de Cristo. Yo quiero confesarlo. Yo quiero vivir conforme a la verdad. Yo quiero hablar conforme a esa verdad. Yo quiero andar como Él anduvo. Yo quiero vivir como Él vivió. Y que ese carácter cristiano se manifieste, como decía Andrés, en medio de las situaciones de conflicto. Tenemos conflictos a diario. Allí en ese rigor que el carácter nuestro es probado. Allí se exprime el limón, el jugo. ¿Qué sale allí? ¿Qué sale cuando se mete en la prensa tu vida? ¿Qué se manifiesta? ¿Qué sale a relucir desde el corazón? Y eso es para decirte, hay que evaluar esto. Y recuerdan al salmista que decía, examíname, oh Dios, y ve si hay camino de perversidad en mí. Pruébame y conóceme. Decirle al Señor, Señor, pruébame y conóceme. Es como da miedito decirle eso al Señor. Pero más miedito da estar en contra del Señor. Más miedito da ser alguien que no es hijo del Señor. Y la iglesia tiene el mensaje del evangelio. ¿Qué otro mensaje podemos nosotros llevar? ¿Qué otra cosa puede ser más suficiente, más valiosa, más valerosa, más profunda, más absoluta que la suficiente palabra de Dios? No hay nada. La segunda evidencia es la falsa y voluminosa reproducción, y lo quise poner así, de la verdad, entre comillas, porque viene a ser una gran mentira. ¿Cuántas mentiras se están diciendo hoy? Ustedes ya hablan de Soterian, pero detrás de Soterian hay un montón de cosas. Y yo no les voy a hablar de Terian. Yo les voy a hablar de lo que está diciendo el apóstol Juan en la palabra. Pero sí les voy a decir que hay que tener cuidado. Sí les voy a decir que no es cosa de risa. Sí les voy a decir que es una manifestación diabólica. Sí les voy a decir que no es solo hacer gestos. Es algo espiritual. Es algo que está haciendo daño. Es algo que quiere atrapar a los jóvenes, que quiere atrapar a la juventud y que quiere hacer normal algo que es irracional. Y así debemos decirlo. Lo irracional se está convirtiendo en algo que se llama verdad incluso. Que te lleva a ti a ver la verdad como algo relativo. Como tú te sientas mejor. Y la verdad no es eso. La verdad es una sola. La verdad es el Señor. Y Él nos dejó su verdad plasmada en la palabra del Señor. Eso a veces nos gusta que se diga. Es mejor decirle que Él se quede tranquilo como es. Que cada quien viva su vida lo que es. Pero un atalaya, un profeta real, debía decir lo que era. Y estos días leía al profeta Ezequiel. Y Dios levanta al profeta Ezequiel y dile, ve a hablarle a ese pueblo rebelde, hipócrita. Y Ezequiel temblando se levantó y tuvo un sueño. Y el Señor le decía, ve Ezequiel, avanza y mira lo que están haciendo ellos de manera oculta. Entra a esta primera habitación. Tenían allí toda clase de ídolos. Los profetas y sacerdotes de Dios estaban idolatrando en el templo, en los cuartos del templo, a otros dioses. Y Ezequiel, o Dios le decía a Ezequiel, esto no es nada, sigue avanzando. Y allí habían toda clase de actos sexuales y cosas oscuras. Los sacerdotes del templo, lo que sacrificaban luego los corderos. Allí oculto estaban haciendo esto. Y Dios le decía, mira Ezequiel, sigue avanzando. Y cuando se llegó allí a uno de los cuartos a donde Dios quería llevar al profeta, le dijo, mira, ellos mientras adoran a Dios, están venerando
al sol y mirando a otro lugar. Dios tenga misericordia de nosotros. Y seamos hallados fieles, intachables, que reverenciamos única y exclusivamente a Dios. Que aunque nos machaquen, es Dios al que vamos a buscar. Es a ese Dios. No hay otro que nos pueda ayudar. No hay brujo, no hay santero, no hay religión, no hay cosa que valga más que Dios, su palabra, como soberano. Y nosotros debemos vivir así, hermanos. Estamos en tiempos donde es necesario decir, yo voy por aquí. Y voy porque el Señor me dijo que este es el camino. No, vamos a ver, hermano, yo creo que eso es como muy radical. Y no estoy diciendo que no debemos ser sabios, que no debemos tener sabiduría de Dios para hablar a la gente que está alrededor. No estoy diciendo que vamos a reventar todo. Estoy hablando de firmeza. Estoy hablando de no titubear. Estoy hablando de estar parado en la brecha. Con sabiduría de Dios, sí. Con el Espíritu Santo de Dios, sí. Sabiendo lo que sucede alrededor, sí. Con amor del Señor, sí. Pero nunca titubeante. Nunca allí en dos aguas. Nunca allí medio choreto. No, es allí firme a la palabra del Señor, a la sabiduría del Señor. ¿Usted dice amén? Y alguien pudiera decir, y a veces es tan fuerte así. Bueno, entonces no lea cuando el Señor Jesús le llama hipócrita a los fariseos. No lea Juan cuando le dice hijo del diablo. No lea las cartas de Pablo cuando de manera contundente llama hipócritas. Enfrenta a Pedro, enfrenta a mucha gente, pero fue contundente, fiel, y eso le valió para ser alguien de confianza. No somos ignorantes de la verdad si tenemos al Espíritu Santo en nosotros. La verdad está en nosotros. Pero también el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. Estamos llamados a ser reproductores ¿de qué? De la verdad absoluta de Dios. ¿Qué vamos a reproducir? La verdad. La verdad siempre será verdad a pesar de todo lo que el mundo diga o piense, porque está sustentada en la infalible palabra de Dios. ¿Qué significa que la palabra de Dios es infalible? Que no tiene errores ninguno. Que fue dada a los escritores, aquellos originales, sin ningún error. ¿Por qué? Porque Dios es siempre claro, absoluto y veraz. El Señor tiene, y esto lo dijo el profesor Ted Kaufman en una enseñanza y se me clavó en el corazón. El Señor tiene una fuerte reacción contra la mentira, odia la mentira porque va contra su orden creado. Hay un orden creado que apunta a todo lo que Dios dice. Si te están diciendo algo que apunta a que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, eso está fuera del orden creado. Entonces, ¿es verdad o es mentira? Es mentira. Si te dicen que un hombre con un hombre, mujer con mujer, eso va contra el orden creado de Dios y por lo tanto es mentira. Porque la verdad de Dios es, por tanto, dejará el hombre a padre y a madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Imagínense. ¿Cómo van a ser una sola carne? ¿De Oliver? Ay. Hermanos, es la verdad. Es absoluta. No, ustedes son anticuados. Las cosas han cambiado en el tiempo. El profeta Jeremías le dice, vuelvan atrás, miren los campos, vuelvan al camino, no se alejen de Dios, vuelvan a Él, no se alejen de Él, no miren hacia adelante a lo que no es, sino a lo que es. Entonces, reproductores de la verdad, a pesar de lo que la gente diga, esa verdad que decimos, también decía el pastor Ted Kaufman, y aquí apunta hacia nuestro carácter. La verdad que decimos, la verdad que predicamos, debe corresponder con la realidad de la vida cristiana que tenemos o vivimos. ¡Wow! Esto es duro. La verdad que decimos, la verdad que predicamos, debe corresponderse con la realidad que vivimos. Es decir, lo que decimos debe ajustarse a lo que sucedió.
Y esto tiene que ver con la narrativa bíblica. Debe ajustarse a eso, pero también debe ajustarse a lo que es, lo que usted está aplicando en su vida. Dado que nuestros labios deben, dice el autor de esto, se ajustan al orden creado. Pero yo diría que deben ajustarse porque algunos labios son rebeldes y se van para otro lado. Y vean, eso lo pudiéramos digerir un poquito mejor. Corresponder lo que decimos con lo que vivimos. Es fácil. Hermano, o sea, fácil. Lo decimos y lo vivimos. No, hermano. Es tremendo. Pero detrás de eso tremendo, difícil, la obediencia va a demostrar de qué estamos hechos en medio de esas situaciones. Cómo hablamos, cómo nos comportamos, lo que decimos. Y a veces hay cristianos que dicen más grosería que los que están fuera de la iglesia. Grosería, me refiero a grosería, pues. Y yo le digo, eso no debe decirlo cuando puedo. Y grosería es en la forma de hablar. Los maracuchos dicen, ¿qué es grosería para ustedes? Para nosotros casi nada de grosería. Pero no, aquí no estamos en Maracaibo y a los maracuchos yo le digo también que está malo. Porque a veces es lo que queremos decir, es lo que queremos hacer y buscamos la excusa para decir y hacer lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. Muchos de los que han salido de aquí ahora están en lugares donde es normal echarse una cerveza y ellos dicen, bueno, esto es normal aquí. No, tú querías llegar a un lugar así para manifestar lo que tu corazón desea. Porque si fuiste enseñado de una manera, pues sigue esa manera. Pablo le decía a Timoteo, fuiste enseñado así. Porque llegas a un lugar, no, aquí es normal beber whisky. Y bueno, me voy a echar esa botella. Si me emborrache es normal. Mentira, excusa. Dios odia la mentira. Todos los que niegan a Cristo como Señor, como Salvador, como Mesías, como Redentor, son anticristos declarados y confesos. Es por ello que los que confesamos a Cristo debemos abogar por su verdad en el mundo. El mundo necesita que tú abogues por la verdad del Señor. Tus vecinos necesitan que tú abogues por la verdad del Señor. Tus familiares, los que te enfrentan, los que son tus enemigos, necesitan que la verdad se manifieste en medio de cualquier situación. ¿Sí se entiende eso? Ahora es una de las cosas más difíciles de hacer, pero se nos llama a amar a nuestros enemigos. People. ¿Es fácil eso? Amen a sus enemigos. Wow. Pero por allí debemos ir. A veces no amamos ni siquiera a los que decimos que son amigos. Imagínense usted. Amen a sus enemigos. ¿Qué dice Pedro? Es difícil. Vean ahí en el proverbio, pensando en la verdad, proverbios, y busquen allí, ya estamos terminando. No se duerma. El que se puede dormir soy yo, que me acosté tardísimo. Me paré temprano y yo creo que no me voy a dormir. Proverbios 30, 18 al 19. Y no les voy a decir lo que hay detrás de este texto, porque quiero que lo leamos y luego veamos algo. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire. El rastro de la culebra sobre la peña. El rastro de la nave en medio del mar. El rastro del hombre en la doncella. Yo diría que hay un quinto rastro. Y es el rastro de la verdad en medio de toda la convulsión de redes sociales. ¿De dónde está saliendo la verdad? Diría hoy Salomón. Y por eso él dice, ¿cómo uno busca un águila en el aire, el rastro que dejó? Cuénteme usted, eche lápiz allí. ¿Cómo se busca? No, no se puede. La culebra en la peña. Bueno, vamos a ver qué dejó, si pasó húmeda. No.
Está hablando Salomón. Una nave en medio del mar. Bueno, vamos a ver por dónde se fue. ¿Cómo? Y la última es tremenda, el rastro de un hombre en la doncella. Es un poco más profundo, pero tiene que ver con que ahí no quieren dejar ningún rastro de lo que pasó. Y el quinto rastro es la verdad en medio de este convulsionado mundo de redes sociales, de comunicación rápida, de una verdad que está agüita, de una verdad que es sensible. ¿Cómo lo dirían? Que una sopa de esas aguaditas, así simple. Una verdad aguada, simple. Una verdad que tiene mucha agua. Los Terians, y puse esta cosa aquí para que nosotros veamos, los Terians vienen a ser una representación mentirosa y diabólica de los que niegan la verdad y quieren irrumpir con la mentira. Pero no solo los Terians, sino muchos otros más. Y si buscamos Romanos 1:18, allí usted va a ver un estudio de la irracionalidad del hombre. Amaron más a las bestias. Se dieron con hombres. Ya Pablo lo estaba diciendo allí en Romanos. Lo estudiaron en las células, ¿no? Allí lo dice. Uno no va a buscar qué es cosa de ahorita. Es la irracionalidad. Y el problema de fondo, no de forma ahorita con estas manifestaciones, es el pecado, hermanos. Y es por eso que la verdad de fondo de Juan es: el Espíritu Santo está en ustedes. Ustedes son valiosos. Ustedes son la iglesia del Señor. Ustedes deben avanzar como iglesia. Ustedes deben manifestarse como hijos de luz. Ustedes son la luz. Ustedes deben amarse para que puedan decir: esa gente realmente es creyente. La verdad en el creyente se debe manifestar como un faro que elimina todo vestigio o rastro o forma de mentira, que lo identifica como un hijo de Dios, que lo identifica como un defensor de la verdad, que lo identifica como alguien que no es hijo del maligno, sino que defiende la verdad del Señor, que lo confiesa pero la defiende, no solo con lo que dice, sino con lo que hace. Muchas veces no tenemos el rastro de la verdad en las informaciones de las redes sociales, porque simplemente sabemos de dónde o no sabemos de dónde vienen, pero aún así lo creemos, aún así lo pasamos, aún así lo reproducimos. No, que ya atacaron a Irán, hay 700 muertos y ¡ping! Le damos a reproducir. No nos sentamos a ver, ¿esto en realidad está pasando? Lo que dijo esta persona, ¿de dónde viene? ¿Y qué están buscando detrás de esto? Y esto lo dijo otra vez el profesor Ted Kaufman, pensando en la verdad. El Internet está lleno de opinólogos, dijo él, y de simples. Las redes sociales están llenas de mentiras, de distorsiones, de manipulaciones y de desinformación. Ted Kaufman hablando acerca de la verdad. Y si tú sigues la verdad, no puedes ser simple, según lo que dice Salomón allí en Proverbios. Los simples aman la mentira. Los simples aman la mentira. Los simples se acuestan en la desinformación. Están halagados, se sienten confortados como pez en el agua o como sapo en el agua. Están allí, eso es lo que les gusta. Cuando usted da un clic en una información, el algoritmo le comienza a dar informaciones de eso. Si yo reviso su Instagram, en un instante yo voy a saber qué usted está viendo. Y si le comienzan a salir mujeres, es porque está viendo eso. Si le comienzan a salir deportistas, es porque usted está viendo eso. Si le comienzan a salir matazones, porque usted está siguiendo los muertos. Y el algoritmo ya de la red social le va a llenar de eso. Te da un clic y detrás de ese clic vienen y ya me están cortando aquí. Viene información
de todo lugar. ¿Usted lo ha visto? Usted dice, ¿y por qué me sale tanto un motorizado chocando con un carro? Porque yo comencé a buscar si mi carro había aparecido en las redes sociales. Y entonces me comienza y me lleva. Pero si usted está viendo lo que no debe ver, le va a aparecer ahí también. Entonces su esposa dice, ¿qué te pasó aquí? ¿Por qué esto te está saliendo aquí? Ah, no, eso salió ahí. Ese fue el muchacho que lo tocó. Hermanos, Ted Kaufman hizo un estudio de esto y fue maravilloso, porque él habló del problema de las redes sociales. Nos podemos reír, nos podemos hacer los locos, pero es así. Y si usted se le va por un clic a un lugar donde no es, eso allí lo va a vender. Usted queda vendido, porque eso es lo que va a salir. Los medios sociales están diseñados para que sigas haciendo clic y busques y clic y busques y te reproduzcas, y cuando vas a ver, tu día se fue en dar clic. Se fue en buscar lo que está pasando allí. Y te pasa el día y pasas por el día y no cocinaste porque estuviste viendo todo lo que está en las redes. Se le quemaron las tajadas. Esto se ve en que los algoritmos te ofrecen más, escúchese bien, lo dijo el profesor Ted, los algoritmos estos te ofrecen más de lo que ya crees y poco de lo que no crees, siendo la víctima real y sincera detrás de todo la verdad. La verdad está siendo victimizada por los medios sociales y debemos tener cuidado nosotros con ser parte de la victimización de la verdad del Señor, dándole clic a cosas. No estoy diciendo que no lo usen. Solo estoy diciendo, tengamos cuidado. Detrás de todo eso hay un mundo de maldad. Un mundo espiritual. Un mundo que atenta contra la iglesia y verdad del Señor. ¿Con qué nos quedamos? Hermanos, en conclusión, dos evidencias. Muchos anticristos y la otra, la proliferación, reproducción profunda de una falsa verdad, porque no es verdad. Entonces, Juan les está diciendo, la unción del santo está en ustedes. Tengan cuidado, se están levantando anticristos, pero más allá de los anticristos, ustedes son la iglesia. Y segundo, el fin viene, hermanos. No quedan 85 segundos. No sabemos cuánto queda, pero la cosa está fea. Y la iglesia debe manifestar la bondad y la maravilla de Dios. Vamos a ponerlo de pie y les termino diciendo esto. Hay un libro de John Stott que se llama El Pacto Matrimonial. Y en ese libro John Stott le dice acerca del matrimonio, y pues lo podemos tomar para la iglesia, que en medio de las situaciones, problemas, dificultades, pudiera ser, dice él, como un campo, como un valle que está lleno de flores y rosas y huele bien. Pero en ese valle hay una pila de bosta de vaca, dice él. Hay creyentes, matrimonios, en el ejemplo que él da, que viven mirando fijamente la pila de bosta de vaca, oliéndola, percibiéndola, pero no voltean, no avanzan a ver todo el valle detrás de la vida matrimonial. Así lo podemos ver en la iglesia. ¿Cuántas bendiciones, bondades de Dios tenemos los que somos hijos del Rey de Reyes? Entonces no nos dediquemos a contemplar la pila de cosas que son pruebas al final. No, contemplemos todo lo que el Señor nos ha dejado. Bendecidos con toda bendición espiritual en todos los lugares celestiales, dice el Señor en Efesios. Entonces,
Es bendición. Soy hijo del Señor. Soy alguien al que Él ama. Hermanos, si algo quiere dejar Juan en la mente de la iglesia es esa. La unción del santo está en ustedes. No se amedrenten. No vean que los anticristos se van a levantar. Pero al fin viene, hermanos. 85 segundos, 1000 segundos, millones de días, no sé cuántos. Pero debemos vivir con una mentalidad, como cantábamos hace un rato, por encima del sol. Por encima del sol, ¿qué tenemos? ¿Qué contemplamos? Vamos a orar.